Las reacciones químicas que operan a nivel del ADN y de las histonas suelen modificar la configuración de la cromatina. Y esta, por supuesto, constituye otro de los mecanismos epigenéticos que regulan la expresión de los genes. ¿Cómo ocurre este fenómeno? Existirán otros mecanismos como los microRNA no codificantes que tienen que ver también con la expresión de la información genética relacionada con otros genes. ¿Existirá alguna relación entre el estado de salud fetal y perinatal con posibles enfermedades crónicas no transmisibles que expresen los adultos, o sea, los individuos en etapa adulta? ¿Qué responsabilidad podríamos tener nosotros con las futuras generaciones desde el punto de vista de controlar los factores de riesgo? Estos mecanismos epigenéticos avisoran nuevas alternativas terapéuticas para el tratamiento de estas entidades. Soy el doctor Roberto Larrué Ferrer, médico genetista clínica, y Genomiciencia, el canal de tu preferencia. Abordaremos y profundizaremos en algunas de las respuestas relacionadas con estas incógnitas. Bienvenidos al curso Fundamentos de la Odontoepigenética, Ciencia Constituida, con el doctor Roberto Larrué. Existen dos mecanismos más dentro de la epigenética: la modificación de la cromatina dependiente de ATP. Por supuesto, estas alteraciones que ocurren a nivel del ADN, metilación, desmetilación a través de las metiltransferasas de DNA y las desmetilasas de DNA, y las reacciones químicas que operan a nivel de las histonas a través de los procesos de metilación y acetilación, que son los mecanismos que generalmente con profundidad hemos estudiado, pero existen otros como la biotinilación, la fosforilación, la submodilación, etc. Por supuesto, va a modificar la conformación de la cromatina. Podemos tener una cromatina, como pueden ver acá en esta imagen, cerrada, y una cromatina que puede estar abierta. Supongamos que este sea el fragmento de un gen que codifica una proteína. Bien, si esta cromatina se encuentra cerrada, ya sea porque el ADN se encuentra metilado y las histonas desacetiladas, entonces hay un nivel de compactación importante. Tenemos una heterocromatina, en este caso bien cerrado, bien compactado, y este gen no tiene acceso a los factores transcripcionales, no se puede transcribir, no se puede sintetizar la proteína. Y esto va a traer consecuencia un silencio total transcripcional, el gen inactivo. Sin embargo, cuando usted le quita los grupos metilo al DNA y le incorpora los grupos acetilos a los residuos de lisina de la cola N-terminal de las histonas, bien, va a disminuir en este caso la carga física y por lo tanto se va a desplazar los nucleosomas, se van a desplazar, y este fragmento de ADN, este gen que estuvo escondido en esta imagen por el nivel de compactación, va a estar entonces accesible a los factores transcripcionales, y a partir de ellas entonces se va a sintetizar la proteína. El gen se encuentra activo. Supongamos que este es un gen que tiene que ver que puede ser un protoncogen. Es un gen de tipo protoncogen. Normalmente, fisiológicamente, tiene que estar aquí. Este proceso de desplazamiento de esta cromatina compacta a esta cromatina abierta trae como consecuencia que se desencadene el proceso de tumorogénesis. Y ahí viene la pregunta: ¿qué factores pueden desencadenar este desplazamiento? Bueno, precisamente lo que estamos abordando desde el primer momento de nuestra conferencia, que es precisamente los factores ambientales. Los factores ambientales como la dieta, el estilo de vida adecuado, obesidad, ejercicio físico, bien, incluso hasta enfermedades crónicas concomitantes, la comorbilidad, son capaces de provocar modificaciones, bien, de la cromatina. Y la cromatina se modifica por las reacciones químicas que ocurren
a nivel de sus componentes, en este caso del ADN y de las proteínas. Bien, aquí es un ejemplo de cómo la cromatina está cerrada. Y aquí cómo la proteína, cómo la cromatina está abierto con acceso del gen a los factores transcripcionales. El último mecanismo es un mecanismo muy interesante, muy fascinante y al mismo tiempo misterioso y preocupante. Cuando nosotros estudiábamos en la especialidad de genética, nos enseñaron que el 5% del genoma de los 22.300 genes que presenta el genoma codificaban proteínas. Sin embargo, el 95% de ellos se le consideraba con un término despectivo: DNA basura. DNA que se eliminaba y se tiraba en el cesto de la basura, porque no cumplía ninguna función, porque no se sintetizaban proteínas. Cuidado con eso. En estos momentos se sabe que el 95% de este RNA no codificante pueden ser RNA largos, RNA pequeños, RNA interferentes y microRNA. Y estos RNA no codificantes, a pesar de que no codifican ninguna proteína, son capaces de regular la expresión de otros genes. Y vamos a referirnos a los microRNA como el cuarto mecanismo epigenético muy relacionado con las enfermedades periodontales. Incluso ya se ha convertido en un marcador, en un biomarcador para el diagnóstico y el pronóstico de muchas de las enfermedades, como las enfermedades periodontales que vamos a abordar en conferencias posteriores. Estos RNA no codificantes, llamados microRNA, regulan la expresión génica a través de la inactivación de genes diana, participa en la carcinogénesis, tiene expresión tejido específica y controlan procesos importantes como la proliferación, apoptosis y diferenciación celular. O sea, son personajes muy peligrosos y al mismo tiempo muy importantes. ¿Cómo funcionan estos microRNA? Estos microRNA se sintetizan en el núcleo, se liberan al citoplasma, bien como un pre-microRNA, y luego se madura. Y luego este microRNA se une a secuencias que son complementarias a él, de regiones no traducidas de otros genes, como son, ejemplo, los intrones, bien, como son regiones no codificantes, bien, y cuando se unen, la pueden destruir ese RNA mensajero y por lo tanto lo pueden inactivar. Y existen más de 2.000 microRNA en el genoma humano que son capaces de regular la expresión de otros RNA, degradándolas, inhibiéndolas o activando a esos genes y por lo tanto formando proteínas. Aquí esto es un esquema de cómo, ejemplo, un RNA es capaz de provocar un microRNA. Ese microRNA es complementario a la secuencia de bases nitrogenadas de un RNA mensajero, y cuando se complementa a un RNA mensajero, entonces es capaz de degradarlo, desaparecerlo, inactivarlo o sencillamente activando la función cuando normalmente tiene que estar inactiva. Por lo tanto, no es un RNA tipo basura, es un RNA que tiene una función tan importante como aquel RNA que sintetiza proteínas, porque son capaces de regular la expresión de otros genes, de otros RNA que sintetizan las proteínas. Y hemos llegado entonces, con esta parte bioquímica un tanto compleja para ustedes, a esta conclusión de que existe un genoma, existe un ambiente, pero también existe un epigenoma. Y la interacción de estos tres componentes es lo que al final va a determinar la expresión del estado de salud de un individuo. Entonces, ya se sabe que el estrés, el ejercicio físico, la dieta, los hábitos tóxicos son factores ambientales
que a través de estos mecanismos epigenéticos, metilación del ADN, modificación de la cromatina, modificaciones posttraduccionales de las histonas o los microRNA son capaces de modificar la expresión de los genes. Entonces, mi pregunta, ¿podríamos burlar la información genética que está determinado? Perfectamente sí, porque nosotros pudiésemos controlar los factores ambientales que participan a través de estos mecanismos bioquímicos en una herencia epigenética. Entonces, llegamos a que existen drogas, existen medicamentos, tratamientos contra estas enzimas que pueden inhibir o pueden activar estas enzimas. Y pusimos el ejemplo del neuroblastoma. Por lo tanto, la epigenética es un mecanismo que está abriendo puertas tanto a la terapia como al diagnóstico. Por ejemplo, se pueden detectar niveles de microRNA en líquidos corporales y constituir una información valiosa, importante, desde el punto de vista pronóstico y desde el punto de vista diagnóstico. Y en las enfermedades periodontales es una demostración fiel de lo que estamos diciendo. En próximas conferencias lo vamos a abordar. Existen enfermedades, por supuesto, genéticas como la neurofibromatosis, donde el mecanismo epigenético está inmerso, pero a través de un mecanismo llamado impronta genómica, que son los distintos grados de expresión del gen dependiendo del set haploide de genes que contribuyen a esta herencia. Sabemos que cuando la mutación lo está transmitiendo la madre, el cuadro clínico es mucho más severo que cuando lo está transmitiendo el padre. Sin embargo, se refiere a la misma mutación. Pudiese ser la misma mutación, lo que pasa es que el patrón de metilación del gen que codifica para la neurofibromina es totalmente diferente en un progenitor con respecto a otro. Esta es una familia que estudiamos en mi experiencia clínica en el Ecuador. Y bueno, llegamos a un tema importante, fascinante, como consecuencia del estudio de estos mecanismos epigenéticos. Profundizando en estos mecanismos epigenéticos, hemos podido evidenciar de que el ambiente intrauterino, si la etapa prenatal, juega un papel importante en estas reacciones químicas que hemos estudiado. Es capaz de dejar marcas, huellas, que son llamadas en la literatura epimutaciones, que realmente, vuelvo y repito, no son mutaciones porque no modifican la estructura física del gen, sino que modifican la expresión de los genes, pero que es capaz de transmitirse de generación en generación y de expresarse hasta la etapa adulta. Y en la última década, es decir, en los años 1980, hubo un estudio en Gran Bretaña que correlacionó los antecedentes clínicos perinatales. ¿Cuáles fueron? El bajo peso al nacer, la prematuridad, el crecimiento intrauterino retardado, la rápida ganancia de peso infantil o la rápida ganancia de peso de la madre durante la gestación, con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Y entonces ya aquí se incorporó un tema muy importante, que el estado de salud de un individuo en etapa adulta dependerá también en gran medida de cómo fue su programación fetal y perinatal. Porque la programación fetal perinatal, que depende del ambiente intrauterino y extrauterino en las primeras etapas de vida de un individuo, también puede dejar marcas, huellas a través de estas reacciones químicas. Y existen varios ejemplos relacionados con ello. Por lo tanto, la programación fetal y perinatal es el establecimiento de modificaciones a nivel sistémico y celular con respuesta a estímulos ambientales que tienen un lugar en un momento determinado del desarrollo embrionario fetal y neonatal. Y se ha podido evidenciar la programación fetal perinatal como un factor de riesgo importante de las enfermedades periodontales. Se ha demostrado, ya existen evidencias, que las periodontitis crónicas y graves que se expresan en la etapa adulta, que trae como consecuencia hasta destrucción
de los osteoclastos, destrucción del tejido óseo, del soporte del diente con pérdida de dientes, estuvo en gran medida influenciado por una programación fetal perinatal inadecuada, en que la ingestión de bebidas alcohólicas, la excesiva ganancia de peso durante la gestación, las disfunciones placentarias que provocaron, por ejemplo, los síndromes hipertensivos durante la gestación, preeclampsia, eclampsia, hipertensión arterial crónica, bien la prematuridad, el bajo peso al nacer, incluso hasta la misma edad materna después de los 35 años de edad y antes de los 20 años de edad, son factores ambientales que modifican la expresión de los genes a través de estas reacciones químicas que hemos visto en minutos anteriores, relacionado con la metilación, la acetilación, dejando marcas, huellas, improntas que pueden quedar de por vida y que pueden ser los responsables del estado de salud a partir de los 40, 50 años de edad. Y no solamente eso, sino que son capaces de transmitirse a generaciones sucesivas. Existen muchos ejemplos relacionados con la programación fetal. Ejemplo, se ha visto que la preeclampsia y el SUR provoca una expresión incrementada de inhibidores de serinproteasas inducida por el estrés. Esto provoca hipometilación del ADN y por lo tanto enfermedades cardiovasculares en etapa adulta. Bien, el ejercicio físico, ya se ha demostrado que el entrenamiento físico da lugar a una remodelación epigenética diferente que aquel que no practica ejercicio físico. Por lo tanto, es importante cómo el ejercicio físico puede burlar, puede alterar lo que está condicionado genéticamente. Y todo lo contrario a la obesidad, que es un factor de riesgo de las enfermedades periodontales, como veremos en próximas conferencias. Y, por supuesto, la responsabilidad transgeneracional que nosotros tenemos, que constituye una de las preguntas que habíamos realizado como motivación de esta conferencia. ¿En qué sentido nosotros tenemos que ser responsables? ¿En qué sentido tenemos que ser responsables con las futuras generaciones? Se ha demostrado precisamente que individuos que fallecen de cáncer de pulmón, de cáncer de ovario, cáncer ginecológico en sentido general, que no presentan antecedentes familiares de estas entidades, mueren ni siquiera sin haber practicado hábitos tóxicos, sin haber estado sometidos a factores de riesgo de naturaleza ambiental, y fue debido porque sus antecesores, ya sea un bisabuelo, una bisabuela, un tatarabuelo, bien, fueron fumadores inveterados o practicaron el alcoholismo o fueron obesos y por supuesto improntaron su genoma, dejaron huellas, marcas que se transmitieron de una generación a otra y por supuesto se expresaron en las sucesivas generaciones. De manera que la epigenética como mecanismo fascinante que ha revolucionado el campo de la genética nos abre una puerta hacia la prevención y promoción de salud en el sentido no solamente de cuidarnos nuestra salud, sino también de cuidar la salud de las futuras generaciones, de las generaciones venideras, por la herencia transgeneracional que generan estas marcas epigenéticas. También se ha podido, por ejemplo, realizar investigaciones relacionadas con la COVID, porque rápidamente esa fue una de las preguntas durante este periodo pandémico que estuvimos sometidos: ¿por qué unos se manifestaron asintomáticos? ¿Por qué otros sintomáticos? ¿Por qué otros graves que tuvieron que internarse y otros fallecieron? Ya se demostró precisamente porque existen distintos patrones de metilación en genes que codifican parasitocinas que tienen que ver con esa descarga inflamatoria que caracterizó a estas enfermedades. Y estas marcas, estas huellas, estas improntas es lo que se conoce con el nombre de EpiCovid. Hubiese sido interesante estudiar estas marcas EpiCovid durante la pandemia, porque sabemos cuáles son estas personas que pudiesen tener una descarga excesiva de citocinas y por lo tanto una complicación de la COVID-19. O sea que también estos son evidencias de cómo la epigenética participa en las acciones de promoción, prevención, pero también pronóstico de muchas enfermedades.
Y bueno, finalmente la contribución muy modesta que yo he realizado durante el campo de la genética. Nosotros realizamos un estudio de interacción genoma-ambiente a la preeclampsia en un hospital materno de La Habana, donde llegamos a la conclusión de que no solamente la predisposición genética, la agregación familiar debido a genes que se heredaron por vía materna son responsables de la preeclampsia, sino también cómo el padre, la figura paterna, dado los antecedentes que presenta de hermanas, hijas, primas hermanas, madre con preeclampsia, tienen genes improntados, tienen genes metilados que pueden ser transmitidos y por lo tanto pueden ser responsables de una disfunción placentaria y por lo tanto de preeclampsia. Dicho en otras palabras, yo pudiese tener antecedentes familiares negativos en una mujer que, si lo tiene su compañero, su esposo, puede perfectamente manifestar en la descendencia una preeclampsia debido a estas acciones de patrón de metilación. Por supuesto, fue una investigación en la que no se demostró estos patrones de metilación porque necesitamos un PCR metilosensible, pero muy modestamente, con las herramientas epidemiológicas a nuestras manos, pudimos comprobar bien y pudimos emitir las tablas de riesgo para la misma. A manera de conclusión, con esta segunda conferencia, en primer lugar, la evidencia molecular que explica cómo los factores ambientales suelen modular la expresión de los genes, para bien o para mal, lo fundamenta la epigenética. Segundo lugar, los mecanismos epigenéticos son capaces de regular la expresión de la información genética, el crecimiento, la supervivencia y el equilibrio entre la salud y la enfermedad. Los máximos responsables en metilar, desmetilar, acetilar, desacetilar nuestro genoma somos nosotros mismos, y constituye un mecanismo que es capaz de transmitirse de una generación a otra y a la vez ser reversible. De ahí nuestra responsabilidad transgeneracional, que es tan importante y es el principal mensaje. Este mecanismo forma parte de las llamadas ciencias ómicas, específicamente la epigenómica. Y por supuesto se avisora un futuro impresionante, ya que se están desarrollando biomarcadores que pueden garantizar el diagnóstico precoz, el riesgo predictivo, el pronóstico, el diagnóstico y la forma de tratar las enfermedades, así como también el tratamiento. De manera que, ¿será que las enfermedades odontológicas escapan de estos mecanismos? Yo pienso que no. Creo que estamos en condiciones de abordar entonces y de aplicar los conocimientos básicos de la epigenética a las enfermedades periodontales. Muchísimas gracias y hasta un próximo encuentro.